Alimentación, entonces. La alimentación parte de la creación de todos los sistemas. ¿Por qué? Porque uno diría, ¿cómo surgió la sociedad humana? ¿Surgió porque alguien empezó a educar a alguien? No, realmente no empezó así. Realmente, ¿qué pasó con la humanidad en un momento? La humanidad para sobrevivir necesitaba comer, como cualquier otro ser. Como cualquier ser vivo necesita comer y tomar agua para poder sobrevivir. Entonces, empezamos a cazar, recolectar, pero después el clima hizo que tuviésemos que aprender a cosechar. Empezamos a cosechar y comíamos lo que cosechábamos. Pero de repente empezamos a hacer muchos, porque como estábamos comiendo bien, nos empezamos a reproducir más. Como fuimos cada vez más, empezamos a intercambiar lo que cosechaba el uno con el otro. Pero de repente hubo exceso de producción. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con lo que sobra? Y apareció otro pueblo, y ese pueblo que hicimos, le intercambiamos. Te doy esto a cambio de lo que tú estás produciendo en tu pueblo. Perfecto. De repente empezó a crecer una ciudad, y cada vez empezó a crecer cada vez más grande. Entonces necesitábamos un orden, administrar la economía. Para administrar la economía de esa alimentación, teníamos que hacer que nuestros pueblos supiesen cómo mantener la sabiduría de cosechar. Por lo tanto, se crean las escuelas. ¿Las escuelas para qué? Para enseñar cómo cultivar y criar en el campo, ¿sí? De esta manera empieza a gestarse un sistema social en función de la alimentación, del intercambio. Hasta que de repente la ciudad fue tan grande que no podía haber intercambio. Entonces crearon la moneda. Aparece la economía, aparece el sistema y por lo tanto tiene que haber una administración lineal y jerárquica para que no se vaya de las manos. Aparece la política intenta administrar la superproducción de cada vez más gente creciendo en todo el planeta, ¿sí? Pero la política era fácil matarla, porque viene un tipo, le corta la cabeza al rey y dice, ya está. ¿A quién es difícil matar? A Dios. Entonces la religión viene y dice, ojo, porque Dios te va a castigar. Entonces de repente no hay nadie a quien matar, porque Dios nunca nació. Entonces, de repente, todos empezaron a tenerle miedo a Dios y por lo tanto el sistema se empezó a organizar de alguna forma. Pero todo empezó por la comida, ¿se entiende? ¿Sí? Todo empezó por la comida. Por lo tanto, ¿desde dónde se modifica todo? Desde la comida también. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La alimentación es fundamental comprender que en el principio de la historia no se empezó a cultivar vacas, ¿sí? Es decir, a hacer ganadería y lo que sea. Se empezó a sembrar semillas. Se empezaron a poner semillas. ¿Por qué? Porque había préstamos. El pago en aquel entonces, como trueque, eran semillas. Semillas de café, semillas de trigo, en algunos, según qué país, continente era eso. Entonces le daban esto y empezaban a sembrarlo como parte del pago y empezaba a crecer. Entonces empezaron a reproducir más y más y más y más. ¿Pero por qué semillas? Porque todos en la antigüedad y en toda la humanidad sabían que la semilla tenía la capacidad de anclar la luz de la divinidad, ¿sí? Que era el resultado de la luz hecha materia. ¿Por qué? El árbol, ¿qué hace? El árbol canaliza la luz directamente de quinta dimensión, prana. Absorbe la energía de quinta dimensión, lo procesa en cuarta dimensión, en el presente constante. Lo pasa a tercera dimensión, toma los minerales, lo modifica, se alimenta de eso y lo que le sobra lo da libremente sin esperar nada a cambio, el oxígeno, ¿sí? O las hojas para el que quiera comer. Entonces, ¿qué hace el árbol? Trabaja exactamente con el eje específico para poder canalizar la energía y transformarla en materia. ¿Dónde está el resultado? En el fruto. ¿Qué tiene el fruto? La semilla. La semilla, ¿qué es? Es el pendrive de la información del sol. ¿Sí? Imagínense que Internet es toda la red magnética solar. De repente el árbol es una computadora que la canaliza y genera muchos pendrive por todos lados, el árbol, la planta, lo que se cosecha. Esos pendrives son las semillas. Entonces, comer esas semillas implica obtener la información directa del sol. Por lo tanto, espíritu solar se conecta a través de la alimentación de la tierra, ¿sí? De lo que sale de la tierra, directamente de ahí. Por eso, alimentarse de semillas y frutos nos permite a nosotros obtener la luz y la información directa del sol. El problema es que a alguien se le ocurrió hacer harina, ¿sí? La harina, todo bien cuando es simplemente una semilla molida. El problema es cuando se empieza a refinar. Cuando se empieza a refinar es como querer sacar la información del pendrive a martillazos, ¿sí? En lugar de ponerlo en una computadora, que es nuestro cuerpo, le damos martillazos, lo molemos bien y encima le sacamos todo lo que creemos que nos sirve para que quede bien bonita y blanca, ¿sí? Que la harina no es blanca en realidad, pero bueno,
que ahí queda muy bonita. ¿Y qué hacemos? El primer reino cataliza la energía, ¿sí? Alimentación también, absorbe la energía del sol. ¿Y qué hacemos? A un señor en algún momento, no sé si en el siglo XVII o así, se le ocurrió refinar la sal y el azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Al refinarla pasó de ser negra, marrón, roja, lo que sea, a ser blanca. No sé si era porque eran racistas o que no me acuerdo, pero tenía que ver con que no podían ingerir nada que no sea blanco. El problema de refinarlo es que le sacan toda la información. Cuando se le saca toda la información por los procesos químicos, de repente no hay nada que pueda obtener el cuerpo como información. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando ingeremos esos azúcares, sales o harina, el cuerpo se nos infla, se nos tapa la sangre, o sea, empieza a haber problemas en todo el cuerpo. Y a la larga nos sentimos terriblemente por haber comido eso, ¿no? Qué rico está, pero después es como, ay, no puedo más, no puedo más. ¿Por qué pasa eso? Porque el cuerpo no tiene información, entonces no logra procesarlo y no sabe cómo digerirlo, ¿sí? Por eso es importante alimentarse de una manera correcta a través de semillas y frutos. ¿Cuál es el problema? Que hoy vivimos en una sociedad en la que todas las semillas y frutos son de Monsanto, ¿no? ¿Y ahí qué hacemos, no? Porque obviamente esos señores lo que hacen es modificar genéticamente las semillas y le ponen la carga que ellos quieren, la información que ellos quieren, y después, ¿qué hacemos con eso? Bueno, algún día morirán los de Monsanto. Mientras tanto, nosotros tenemos que intentar buscar dónde están las semillas reales, ¿sí? En qué lugares podemos conseguir las semillas reales, empezar a sembrarlas, empezar a tenerlas nosotros. Pero por otro lado, también vivimos en una sociedad en la que es difícil ir y cosechar. No sé si alguno encuentra algún surco acá para sembrar algo, es un poco complicado. Gente que sí, pero normalmente es más complicado porque el frenesí constante de la sociedad hace que tengamos que comer. Muchas veces estar en la carretera y lo único que hay es un McDonald's, por ejemplo. Dice, tengo hambre y tengo que comer esa porquería, pero no importa. ¿Qué hago yo con la alimentación? Traigo la luz del espíritu. ¿Cómo? Poniéndole conciencia a cada mordisco que doy de ese alimento, convirtiéndolo en luz dentro de mi cuerpo, honrando, agradeciendo el proceso que está haciendo para permitir que mi cuerpo sobreviva y luego lanzándolo a la tierra o al inodoro, ¿no? Como a cada uno le guste. Pero lo estoy iluminando en mi interior, ¿sí? De esa manera también, con conciencia. Recordemos que la conciencia, hay gente que, por ejemplo, dice una oración. ¿Por qué una oración? Porque la frecuencia cambia la vibración de la materia, ¿sí? Por eso mismo se usan oraciones y muchas cosas, o rezar o lo que sea, o poner la energía indicada al alimento, ¿no? Tiene todo su sentido. Una vez que podemos modificar nuestra alimentación, empieza a cambiar nuestra conciencia, porque al alimentarnos de la luz, empieza a bajar la información. Como baja la información, aparece la creatividad, y al bajar la creatividad podemos transformar nuestra cultura. La cultura se empieza a romper los paradigmas en función de que cambiamos nuestra alimentación. Desde que empezó a cambiar la forma en que comemos durante todo este último tiempo de la humanidad, de repente nos empezamos a dar cuenta de que la cultura nos estaba engañando, de que no era realmente así, de que podíamos transformar la realidad, de que podíamos ser otra cosa, de que no hace falta estar acorde a la sociedad, ¿sí? Entonces de repente empezamos a cambiar nuestras formas de vestir, de alimentarnos, de creer, de expresarnos, de creencia y un montón de cosas que nos lleva a diferentes tipos de arte, de meditación, de conexión, etcétera, que nos ayudan a modificar nuestra cultura en función de lo que logramos comer, digamos, también. Entonces, esa información se puede transformar. Obviamente que si la alimentación es cada vez más rápida, la cultura empieza a ser más rápida, ¿sí? Comida rápida, cultura rápida, ¿sí? Todo tiene que ser ya, ¿no? Lo tengo que tener ahora. Esto es lo nuevo, ¿sí? Es como cultura social rápida. Eso que nos lleva también la tecnología. La modificación de la tecnología es el punto del plexo por el cual nos conectamos con todos los seres. Mientras que individualmente, de aquí me conecto con familia, amigos, parejas, ¿sí? Desde del plexo solar, ahora en la sociedad, por suerte, antes teníamos la carta y las señales de humo, ¿no? Ahora tenemos internet. Entonces, desde aquí, tecnología satelital, tecnología de internet, todo lo nuevo que surge a través de tecnología nos permite mantener la conexión con la información de todos los seres que están alrededor de todo el planeta Tierra. Por lo tanto, la red ya es muy grande. La tecnología es entonces el vehículo por el cual el ser se reconoce a sí mismo. Mucha gente se da cuenta de quién realmente es cuando empieza a conocer lo que pasa del otro lado del mundo, ¿sí?
como por ahí se habla, ¿no? De que hay países que están en guerra, pero sin embargo sus pueblos hablan todo el tiempo por Facebook y tiene amigos y dice, pero yo no estoy en guerra con esa persona. Antes no pasaba, antes decían, hay guerra en tal país, uy, deben ser todos malos, ¿no? Entonces ahora hay otra conexión desde el ser, desde poder conectarnos con la creencia de los otros pueblos. Y eso es importante para poder transformar nuestra civilización a través de Internet. O sea que Facebook y Twitter tienen un futuro bastante importante. Aunque se vayan modificando obviamente los sistemas, ya fracasarán en algún momento, pero es importante que la tecnología sea una de las bases que lleve el crecimiento del ser y el descubrimiento del ser. Por acá hay varios temas a hablar, sobre todo porque la pregunta normalmente de los padres es, pero mi hijo está siempre delante de la computadora, ¿no? O ¿qué hago con mi hijo que está en el ordenador, con los videojuegos o no sé qué? En realidad son etapas de crecimiento, son etapas de asimilación de la tecnología, también tiene que ver con la música. O sea, recordemos que muchas veces nosotros culturalmente, por algo que hemos estado comiendo de la cultura, ¿sí?, se nos ha enseñado que una forma de evolucionar, que hay una forma o dos de evolucionar, pero no muchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos llegar a una frecuencia de vibración planetaria alta, tenemos que escuchar una música elevada en frecuencia, ¿no? Pero hay muchos seres que vienen a experimentar otra cosa, entonces necesitan música densa, por ejemplo, ¿sí? O necesitan comer cosas densas, necesitan experimentar cosas densas. Muchos seres, por ejemplo, no conocen la naturaleza, conocen solo la tecnología que está en el universo, la música que está en el universo, la tecnología, que es muy diferente a lo que hemos tenido costumbre aquí en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan al planeta Tierra, empiezan a trabajar con la tecnología y se comunican a través de una pantalla, como lo han hecho en muchos otros planetas, por costumbre, ¿no? Porque ya lo saben hacer. Niños de 3 años que saben utilizar un ordenador o la tecnología muy bien, ¿no? Ya es como, ¿quién les enseñó? Uno aprendió solo. Bueno, ¿por qué? Porque la tecnología que está viniendo al planeta Tierra es en realidad también de otros sistemas que ya se han utilizado. Entonces, no es malo que se utilice la tecnología. El problema es que cuando nosotros intentamos imponer nuestra cultura, la otra se hace cada vez más fuerte. Es decir, que cuando yo digo, no, esto es malo, el cerebro dice, entonces habrá otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces busco las maneras de poder hacer lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Porque el cerebro no interpreta el no. O sea, el no, 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 no. Bueno, lo haré después entonces, ¿no? Pero lo termina haciendo igual. Por eso es importante respetar los procesos de aprendizaje del ser y tener en cuenta que la tecnología, en la era de Acuario, en los próximos 2000 años, va a ser una clave fundamental para la conexión y transformación de todo el planeta Tierra. Por lo tanto, es importante que la gente de conciencia sepa usarla muy bien desde niños, ¿sí? No significa que hay que comprarles todo el tiempo tecnología, sino que lo que necesitan, ¿no? Economía, que es otro de los sistemas importantes a tener en cuenta porque está en el corazón y nos afecta a todos. No sé si a ustedes les está afectando en este tiempo. En realidad nos afecta desde el principio, desde hace muchísimo tiempo. La economía es fundamental para todo porque está en el corazón. ¿Por qué lo ubicamos en el corazón? Porque es la que administra el dar y el recibir, ¿sí? Desde aquí yo doy y recibo. Entonces, esta es la expresión máxima, los brazos y las manos es la expresión máxima del corazón y la glándula timo, que representan el servicio al plan. La economía fue creada para obtener un servicio, para dar un servicio, mejor dicho, a todo el sistema, ¿sí? Solamente dando el servicio de mantener el equilibrio entre lo que es el cuerpo social, cuando se llama cuerpo social, fíjense, pónganlo dentro de ustedes también, cuerpo social, ¿sí? Ustedes están en las piernas y en los brazos. Mientras ustedes están ahí en las piernas y los brazos, la economía lo que tiene que hacer es administrar que la sangre, que son los bienes, dinero hay hoy, pero antes eran bienes, los bienes que uno tiene o comparte estén equilibrados para que la sangre llegue a todos lados. Pero eso no es comunismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las partes del cuerpo necesitan la misma cantidad de sangre, pero sí todos necesitan sangre, ¿sí? ¿Se entiende? El comunismo no funciona porque pone la sangre en todos los lugares igual. Entonces, eso no sirve del todo, porque hay partes que necesitan más sangre para funcionar mejor, ¿sí? Y otras menos porque no les interesa tener tanta sangre, o no quieren directamente. Pero
El problema actual es que el corazón se olvidó de que solo es un punto de equilibrio de ese dar y recibir, y se creyó que es el centro al que tiene que ir el dar y el recibir. Es decir, el banco, ¿sí? Se crea un banco y se crean empresas. Cuando se crea el banco y las empresas, lo que hacen es empezar a, sobre todo el banco, a administrar la sangre, ¿sí? Cuida la sangre y bombea la sangre a donde alguien la pide. ¿Necesito sangre por acá? Bueno, ahí va la sangre, sí. Y después me la devuelves porque a lo mejor yo se la tengo que dar a otro, ¿no? Porque a lo mejor en un momento el brazo lo necesita, pero después lo necesita un riñón y así. Entonces se mantiene el equilibrio constante a través del corazón. El problema es cuando a algunos señores se les ocurrió en este momento decir, miren, yo voy a acumular todo el dinero y les voy a dar préstamos, ¿no? Pero esos préstamos en realidad son papeles que no existen en realidad, sino que es un concepto de sangre, ¿sí? Un cheque, bueno, lo que sea, la tarjeta de crédito, las finanzas. Empieza a aparecer el sistema financiero. Y cuando aparece el sistema financiero, en lugar de mandar sangre, empieza a mandar aire, ¿sí? Lo notaron a eso, ¿no? Empieza a mandar aire. Entonces la mano dice, necesito acá sangre. Y acá dice, bueno, yo te voy a dar sangre, pero me tienes que devolver con intereses la sangre. ¿Sí? O sea, me tienes que devolver un poquito más de lo que yo te di. ¿Y pero de dónde saco? No sé, crea sangre, ¿no? Entonces empieza a haber producción de glóbulos rojos. Cuando hay producción de glóbulos rojos, empieza a haber inflación, ¿sí? Y empieza a haber demasiada cantidad de sangre que no se puede controlar. Y entonces nos enfermamos, porque cuando hay muchos glóbulos rojos nos enfermamos también. Entonces, de repente, empieza a haber como un desfasaje y el corazón le dice al resto del cuerpo, no, devuélvanme porque esto es medio caos, yo les voy a ir dando dinero de a poco, pero ustedes síganme devolviendo los intereses, ¿no? Entonces, este dedo de acá le pide al corazón sangre, pero el corazón le dice, yo te doy, pero devuélvemelo. Y el que está del otro lado dice, bueno, sí, yo te lo devuelvo, pero ¿qué hago después cuando no tenga la sangre? Y dice, bueno, arréglatelas. Entonces el dedo que ya no tiene la sangre porque le tienen que devolver con intereses y se queda sin sangre, sin nada, entonces le tienen que robar al de al lado, ¿no? Le tienen que robar sangre. Dame sangre. Y si el otro dice no, entonces te pego un tiro y me lo llevo, ¿no? Lo que pasa normalmente en muchos países. Entonces empiezan a robar sangre porque hay alguien que se está quedando con toda la sangre. El problema es que cuando la sangre va toda al corazón, podemos sufrir un paro cardíaco, ¿no? O sea, ya no nos funciona porque empezamos a ahogarnos nosotros mismos en sangre. Entonces, ¿eso qué genera? Un desfasaje en nuestro corazón que hace que la sangre se empiece a ir de todas las extremidades acumulándose en el pecho, pero que esto tenga colapsos y por lo tanto crisis económica. Y cuando la crisis económica colapsa, de repente manda mucha sangre a alguna parte, pero la otra se queda sin nada y de repente, y así, ¿no? Es como un desastre que empieza a haber en todo el cuerpo y sobre todo cada vez más aire en las venas, porque más deuda hay, es decir, más presto pero más quito, más presto pero más quito. Ese no es un sistema terrestre, eso es un sistema gris, ¿sí? El sistema gris es de absorción de la energía porque su planeta ya no funciona. Es un sistema en el que se saca. Es un sistema económico en un planeta que murió por eso mismo. Este planeta está también, a veces, casi en vías de algún momento morir debido a que se saca. Entonces, el sistema económico que tenemos hoy en la Tierra no es acorde a la Tierra. El sistema financiero no es muy terrestre que digamos. Por lo tanto, tiene que morir el ser de un paro cardíaco, tiene que venir alguien de desfibrilar el corazón, hacerle con el aparato, mandarle un rayo si es posible, y volver a resurgir toda la energía y toda la sangre alrededor de todo el sistema físico. Lo que se vive normalmente, por ejemplo, lo que le está pasando hoy a este país y como le pasa también a muchos otros países, tiene que ver con que muchas veces el cuerpo pide demasiado. Y eso me estoy refiriendo al pueblo, ¿sí?
Cuando el corazón dice, yo te doy todo lo que quieras, ¿sí? Yo te ofrezco todo lo que quieras, y el pueblo, los brazos, dicen, bueno, dame. Cuando el corazón dice, bueno, no te puedo dar más, me tienes que devolver porque ya te presté demasiado, el pueblo dice, no, pero quiero más, me acostumbré en estos años a recibir, necesito recibir, quiero más. Pero de repente se termina la sangre, yo no puedo dar tanta sangre sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿qué hacen? Cierran el flujo de sangre, en Argentina se llamó corralito eso, ¿sí? Cierran el flujo de sangre, se la guardan todo para ellos y de repente empieza a haber gangrena social, ¿sí? Gangrena social. Cuando hay gangrena social, de repente el sistema inmunológico empieza a intentar defender el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo empieza a defender el cuerpo? A través de los glóbulos blancos, que normalmente son enviados por la tiroides. Esos glóbulos blancos que empiezan a ir a todo el cuerpo empiezan a defenderlo, pero a las patadas. ¿Esto qué es? Sistema militar y policial, ¿sí? La policía y el sistema de los militares y lo que sea, todo lo que tenga que ver con defensa, es el sistema inmunológico de un sistema. Pero ¿qué le pasa a nuestro sistema? Está cada vez más revolucionado el sistema inmunológico. Por lo tanto, en pocas palabras, hoy lo que tenemos es SIDA social. ¿Saben lo que es el SIDA? ¿No? El SIDA, problema del sistema inmunológico. El cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Qué pasa hoy con la sociedad? Los policías, los militares atacan al propio cuerpo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el cuerpo se está gangrenando. Entonces, como no sabe cómo sanarlo, va y le pega. Lo habrán notado, ¿no? ¿Ah? Bueno, entonces no sabe cómo sanarlo. ¿Pero quién tiene la culpa? El cáncer. ¿Todos saben qué hace el cáncer? Es una célula que ¿qué? Se come otras células porque necesita energía. Eso en la sociedad se llama monopolio, ¿sí? Los monopolios económicos es una célula que empieza a comerse más células pequeñas y necesita más energía y se genera todo un gran monopolio que es cáncer. Entonces nuestro sistema social tiene cáncer, SIDA, tiene catarro, mal de riñones, tiene los huevos por el suelo, para ser concreto, problemas intestinales, residuos estomacales, bacterias, bueno, y hasta ahí está el corazón, ¿no? Y una arritmia terrible, ¿no? Entonces, fíjense que todos los problemas que estamos viendo, muchas veces lo tienen también ustedes individualmente, ¿sí? Sus cuerpos los tienen también. Tienen los mismos problemas estomacales, los mismos problemas, la frustración, aquí duelen. Bueno, el cuerpo va haciendo la misma reacción. Cada vez más enfermedades, cáncer, SIDA, cada vez más. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene cáncer, SIDA. Todo lo que estamos viviendo internamente tiene un reflejo con lo que vive el gran cuerpo. ¿Por qué? Porque también estamos dentro de su Merkabah. Como estamos dentro del Merkabah de la gran nación, de una nación, de un territorio, entonces nuestro Merkabah también se ve afectado por eso. Por eso, nuestro cambio interno tiene que hacer que el cambio externo también se dé, pero consciente de que cada uno de nuestros sistemas que estamos teniendo problemas es parte nuestro también. No podemos criticar a la economía y decir que la economía es mala, ¿sí? Que el sistema económico es malo, sino que en realidad porque ahí estamos hablando de que nuestro corazón es malo. En realidad el sistema económico hoy está fracasando y se tiene que reacomodar. Tenemos que intentar de que nosotros, poniendo nuestra intención, sanemos el sistema, no lo critiquemos, ¿sí? Porque cuando un sistema recibe críticas, entonces la respuesta es inmediata también en negatividad, ¿sí? Cuando uno dice, váyanse y no sé qué, y bla, 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 de repente la respuesta es igual, ¿sí? Eso es por frecuencia. Yo mando una ola, recibo una ola, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a poner conciencia al cuerpo social, haciéndole reconocer que también es parte de nuestro cuerpo. Por eso tenemos que empezar a administrar nuestro cuerpo de esa manera también, reconociendo que acá está nuestra economía. Viendo eso, pónganse a pensar, ¿de qué manera yo doy y recibo en mi vida? ¿Sí? ¿Doy equilibradamente a mi propio cuerpo y a los que están a mi alrededor? ¿Cómo me conecto con los demás? ¿Cuál es mi cultura en casa? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago por los demás? Entonces, ¿qué es lo que yo como? De esa manera empezamos a también ver los problemas que hay en la sociedad, que tienen que ver justamente también con lo que nosotros hemos creado, no porque hay un político malo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué salen los políticos malos. Educación, tiroides o chakra laringio. La educación está ahí, ¿por qué? Porque es la palabra. ¿Pero la palabra de quién? No del profesor, ¿sí? Que eso es un concepto que nació en el siglo XVII.
El profesor es el que sabe porque los cientificistas en el siglo XVI creyeron y dijeron que, a diferencia de toda la historia anterior, dijeron que a partir de ese momento la humanidad nacía con la cabeza vacía. Decían, no, el humano no tiene alma, no tiene espíritu, es solamente un cuerpo, un mecanismo de órganos y por lo tanto nace con la cabeza vacía. Tabula rasa, le llamaban en ese momento. Entonces, ¿la tabula rasa qué era? Explicaba que la humanidad no tenía ningún conocimiento y tenía que aprenderlo absolutamente todo. Por eso había que preparar desde muy pequeños a unas personas que iban a estudiar todo en la vida, en la existencia, para enseñarle en la escuela a esa gente la verdad. El problema es que la verdad era solamente la que estaba en los libros, no era la realidad misma. Y por otro lado, la educación no representa a una persona enseñándole a los alumnos, sino que una persona dándoles un tema a los alumnos para que luego lo desarrollen y ellos mismos empiecen a dar el mensaje y a sentir lo que tienen dentro. Porque este chakra se llama también tercer oído. Tercer oído representa lo siguiente: con estos dos yo escucho hacia afuera, con este me escucho a mí, ¿sí? Me escucho a mí mismo. Mi palabra, el yo soy, lo que yo sé. Cuando yo empiezo a hablar por mí mismo, empiezo a escuchar mi propia verdad, a decir mi propia verdad. ¿Qué pasó en el siglo XVII? La educación dijo, tú no tienes ninguna verdad. Tú tienes que aprender lo que yo te digo. Así que te sientas ahí, me escuchas en silencio, haz lo que yo te digo en el momento que yo te diga y silencio. ¿Sí? Que hasta el día de hoy más o menos es así en las aulas. ¿Qué pasa con eso? Con ese silencio. El problema de eso es que no nos escuchamos, porque solo nos podemos escuchar a nosotros si hablamos nosotros, ¿no? Pero de repente la educación nos enseñó a que no tenemos que hablar, a que tenemos que estar en silencio y aprobar el examen con un 10 si es posible. ¿Para qué? Para que después nos contrate un monopolio, ¿no? Y sigamos con el cáncer social. Y si algún día me quejo, que venga el SIDA y me pegue, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? La educación nos ha enseñado a mentir. ¿Por qué? Porque no podemos decir nuestra verdad. Como no podemos decir nuestra verdad, nos convertimos en autómatas. Nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos que venimos con una misión y por lo tanto se nos bloquea la realidad por la que nacimos en este planeta. Y desde ese momento perdemos todo el sentido de la humanidad. ¿Y qué hace eso? Que ninguno de nosotros podamos realmente guiar con la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Los grandes estudiosos de las escuelas y las universidades se convierten en políticos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Bueno, ahora ya no hace falta que estudien mucho, pero igual, ¿cómo se convierten en políticos? La política es la glándula pineal. La glándula pineal rige el resto del sistema, lo ordena, le dice más o menos qué hacer en cada momento, constantemente, guiando el cerebro. La política entonces es el organismo que nos ayuda a nosotros a poder organizar nuestro sistema. El problema es que los que están en la política vienen de la educación. Y como la educación no nos enseñó a decir nuestra propia verdad, por lo tanto, no es que sean políticos que saben mentir, es que nunca supieron cuál era la verdad. ¿Se entiende? Eso es más o menos así. A alguno le gustó esto. Entonces, ¿pero qué pasa? Cualquiera de nosotros, si en algún momento subimos a la política, tal vez nos pase lo mismo. ¿Por qué? Porque seguramente fuimos a una escuela en la que nos mantuvieron callados durante muchos años. Entonces, cuando yo tengo que hablar con la verdad, cuesta. Cuesta porque me trabo, porque no sé cómo tengo que decir la verdad, porque no sé cómo le va a caer a la persona, porque no sé cómo, porque la verdad es muy cruel, ¿no? Entonces tengo que dibujarla bastante. Y entonces uno se acostumbra después a mentir y la pineal termina mintiéndole a todo el sistema, ¿no? Pero no porque sean mentirosos, sino porque nunca les enseñaron a escuchar su propia verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que la educación nos permite escucharnos a nosotros mismos. La educación no es enseñar cosas, la educación es mostrar algo y que a partir de eso surjan cosas, ¿sí? Y surja diferentes realidades y la co-creación de cada uno. Pero esto no se tiene que hacer en la universidad, se tiene que hacer desde jardín, ¿sí? Desde jardín ya son capaces de hacer un montón de cosas, del parvulario. Entonces, cuando logremos transformar esa educación, podemos realmente transformar la política, ¿sí?
solo en ese momento. Pero ¿cómo se modifica la educación? ¿Por qué? Porque el maestro necesita un sueldo, hay que mantener una infraestructura para poder enseñar a los chicos a que se enseñen a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues hay que transformar la economía, porque ¿cómo le pago a una persona que tiene que luchar hasta fin de mes aguantando a 45 locos gritando con la frecuencia índigo, rompiendo las paredes, ¿no? Diciendo esto no sirve, rompiendo todo así como desastre? ¿Y qué hace una profesora? O se quiere matar o renuncia, ¿no? Porque encima cobra un sueldo terrible, es decir, la economía, que te mantiene como un esclavo. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? La economía. La economía es la base por la cual todo el resto se estructura. Por lo tanto, solo si cambiamos la economía, todo el resto de los sistemas empieza a cambiar fácilmente. Porque la economía, ¿qué hace? Administra la alimentación, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Si la economía suelta la alimentación, Monsanto desaparece, nos empezamos a alimentar correctamente, entonces se cambia la cultura social, es decir, tengo otro pensamiento, me empiezo a conectar con personas que piensan igual que yo, tecnología, ¿sí? Y una vez que hago eso, empiezo a crear una educación diferente, la educación del ser, y a partir de la educación del ser puedo empezar a enseñar la verdad, es decir, a políticos que puedan ordenar a través de la verdad el sistema. Pero ¿a quién tenemos por encima? A la religión, ¿sí? Que es el poder mayor, porque la religión dijo, todos estos se están peleando mientras yo me estoy haciendo una panzada terrible. La espiritualidad o la religión, ¿qué hace? Controla todo el resto. Si controlas la alimentación, la cultura, la tecnología, la economía, la educación y la política, ya está. Entonces, la religión, sobre todo todas las religiones en realidad, lo que hacen es controlar todo el resto del sistema. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos alimentamos de la mismísima luz a través de la semilla, nosotros mismos nos conectamos. No necesitamos ningún vehículo religioso para conectarnos. Por lo tanto, al conectarnos por nosotros mismos, la religión empieza a caer por sí sola. No hace falta ni ir en contra de la religión. La religión es solamente un sistema, hay que respetarlo, mucha gente lo necesita y es importante que esté. Pero cuando empezamos a transformar el sistema, solamente con comer nos vamos a reconectar con nosotros mismos y ya pierde importancia el sistema cultural de la religión, que es la cabeza de todo esto. Entonces, cada vez que miren ahora algo social en el exterior, piensen en su cuerpo. Piensen en el cuerpo de España, por ejemplo. ¿Qué le duele a España? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? No es Rajoy el problema, ¿sí? El problema nació hace siglos aquí. Tiene que ver con la energía de lo que se conforma como nación, como pueblo, como cultura, ¿sí? Es igual que los sistemas sociales. Cada continente le corresponde un sistema. A cada continente le corresponde una energía específica. Y cada continente corresponde también a una energía que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo y que si los reconocemos y sabemos la historia que sucedió ahí, también podemos integrarla. Este es un tiempo de que para transformar toda la humanidad tenemos que empezar a poder incorporar la historia de toda la humanidad, de toda la tierra, de cada energía del territorio en nosotros para poder empezar a trabajar con la modificación de todo lo que existe, desde lo más pequeño, de lo más ínfimo, hacia lo más grande. ¿Qué? Sí, termino con esto y... Para eso tenemos que verlo como un humano también, ¿sí? ¿Lo ven? El planeta, ¿qué tiene? Un cuerpo físico, pero también tiene un alma y tiene un espíritu. Por lo tanto, para entender los chakras tenemos que verlo también como un humano en crecimiento. Esto, ¿ven el bebé? ¿Sí? Bueno, el cordón umbilical, ¿dónde está? África, viene del sur de África, ¿sí? Cordón umbilical, África. Desde ahí surge la primera alimentación, el primer impulso, el inicio de la vida, ¿sí? La fuerza de la vida. Pero después viene la cocreación de esa vida, después viene la realización de esa vida, después viene el impulso de esa vida, ¿sí? del amor de esa vida, la comunicación que va a dar el mensaje, su propia verdad, y después de ahí la conciencia que va a compartir con el resto para poder volver a unirse a la totalidad. Ese resumen habla de chakra base, África, el inicio de la humanidad, chakra sacro, Oceanía, chakra plexo, Asia,
Chakra corazón, Europa. Chakra laringio, Norteamérica. Chakra tercer ojo, Sudamérica. Y chakra corona. Todo esto conectado por la Kundalini. Uno más. No, te pasaste. Ahí. Todo esto conectado por la Kundalini. Esta energía vital que conecta cada uno de los continentes une el cuerpo de este ser que nos va a ir enseñando en cada sector, en cada parte, una faceta de nuestro propósito en la Tierra como humanidad, y en cada una nos va a enseñar sobre lo que teníamos que hacer como humanidad. Fíjense los chakras que hemos trabajado antes de alimentación, cultura, economía, etc. África representa el inicio de la alimentación, donde empezamos a buscar lugares mejores para comer, donde empezamos a crear los primeros pueblos, la primera agricultura, la primera administración. Empezamos con la fuerza, el surgimiento, la reproducción, las primeras razas. África es el impulso para todo eso. La energía de África tiene que ver normalmente siempre con el chakra base, ¿sí? Por más que dentro de África también estén los 7 chakras, dentro de cada territorio también estén los 7 chakras como fractales, uno dentro del otro, en general África siempre representa el chakra base. Por lo tanto, cuando la energía de la Kundalini, energía vital del planeta, pasa por África, se realza la vitalidad, empieza a dar el impulso a la alimentación, al orden, a salir adelante, a transformarse. Pero, cuando la energía de Kundalini deja África y está muy lejos, como Sudamérica, por ejemplo, que es lo que pasa hoy, África, ¿qué pasa? Vive la parte densa del chakra base. Guerra, conflicto, enfermedades, hambre, ¿sí? África es un continente que, más allá del colonialismo o no, desde desde los primeros siglos, más allá del colonialismo que haya tenido Europa sobre África, África estaría más o menos parecido a lo que es hoy, simplemente por la energía, ¿sí? Hoy tienen más conflicto del que normalmente tendrían, pero no habrían crecido como Europa, por ejemplo, porque Europa representa el impulso de conexión entre las culturas y la fuerza del planeta, la economía también. Entonces es el crecimiento, el impulso constante, la acumulación también, fíjense. Entonces, ¿qué hace Europa? Es el impulso al máximo crecimiento. Pero África, por otro lado de enfrente, tiene que ver con la alimentación. Por lo tanto, vive las historias que tienen que ver siempre con el enraizamiento. Por otro lado, el chakra sacro se empezó a activar, nosotros empezamos a existir como humanidad en un momento en que el sacro estaba aflorando entre Australia y la India, y en ese territorio justamente, entre el Índico y el Pacífico, se funda la primera civilización humanoide de nuestra historia. Hubo otras anteriores, pero la primera, más conocida con el nombre de Lemuria, ¿sí? ¿Conocen Lemuria? En ese territorio, entre esos dos océanos, surge la cocreación de las primeras civilizaciones y la primera raza humana que surge en Medio Oriente, ¿sí? ¿Por qué Medio Oriente? Porque parte de Persia y la India corresponden a la placa tectónica de Oceanía también, ¿sí? A Australia, aunque parezca que esté muy lejos, es prácticamente la misma placa tectónica. Entonces, la misma energía. ¿Qué se gesta en un lugar? En un lugar cerca de Australia se gesta la Lemuria, que se expande por todo el Pacífico, y del otro lado se gesta la genética Atlante, ¿sí? La genética Atlante en el Golfo Pérsico, la India, Persia. Todo ese territorio que después se lleva al Atlántico, pero surge ahí. Entonces, después el plexo es el momento en que la humanidad se empieza a reconocer a sí misma, empieza a generar la doctrina, la filosofía, la medicina, para poder conectarse con su propio ser. Europa, entonces, como dije, el impulso, empiezan las revoluciones, la Inquisición, el colonialismo, todo lo que sea conectar hacia afuera, hacia el resto del mundo y traer hacia Europa la energía del resto del mundo. La voz, la innovación, la tecnología, el escuchar la libertad. Norteamérica, justamente Norteamérica representa esa voz que nos conecta a todos. Obviamente el inglés y el francés, que son las lenguas de Canadá y Estados Unidos, han sido las lenguas que conectaron al mundo entero en el momento de la innovación tecnológica, la conexión y el escuchar el mensaje de la libertad, ¿sí? Todo eso tiene mucha relación con nuestra historia de la humanidad.
El problema es que ahora ya Estados Unidos, México y todo Norteamérica con Canadá empiezan a perder la energía y esta energía empieza a ir hacia Sudamérica. Esta energía que pasa hacia el hemisferio sur corresponde a que los continentes que están en el hemisferio norte pierden la energía de la Kundalini. Esto es, la energía de la Kundalini conecta con el polo norte y el polo sur, viajando por el centro del planeta. Cuando pasa hacia el norte del planeta, la Kundalini, hacia Europa, Norteamérica, la energía va hacia Groenlandia y Polo Norte, cajete polar norte. Pero cuando pasa del Ecuador para abajo, la energía magnética del planeta empieza a ir hacia la Antártida. Por lo tanto, toda la fuerza de la civilización que antes estaba en el norte empieza a pasar hacia el sur. No sé si notaron que acá en Europa empieza a haber crisis como Norteamérica y Brasil, Chile, Colombia empiezan a surgir. Sudáfrica, Australia, son como que todo el sur empieza a activarse. Y otro detalle también, vieron que dicen que los polos se están derritiendo, ¿no? O sea, se están derritiendo. ¿Pero qué polo se está derritiendo? El norte. El polo norte se derrite y el polo sur se congela. ¿Sabían eso? Claro, entonces hay gente que se cree que se están derritiendo los dos polos, ¿no? Porque el calentamiento global, no se están derritiendo los dos polos. Mientras el polo norte se derrite porque la energía se está terminando, como está yendo al sur, la Antártida se empieza a congelar cada vez más. Inviernos cada vez más fríos y más hielo en la Antártida, cada vez pedazos más grandes de hielo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Los científicos están como locos porque no entienden si hay cambio climático, por qué se congela y el otro se derrite. Bueno, tiene que ver con el campo magnético de la energía. Cuando la energía de Kundalini está en Sudamérica, lo que se activa es la conciencia planetaria, la conciencia de la misión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Sudamérica representa eso. Obviamente que Sudamérica en los pocos 200 años que vivió y en los últimos 50 años vivió el reflejo del caos que hoy el mundo está viviendo en varios países. Es un reflejo histórico. Y luego llega a la Antártida. Cuando llega a la Antártida, lo que sucede es que se conecta la corona de todo el planeta y por lo tanto la conciencia espiritual vuelve a descender sobre la materia y empezamos a conectar toda la red de nuevo. Y la energía vuelve a hacer que África reciba la vitalidad inercial, ¿sí? Pero esto dentro de unos 2.000 a 4.000 años. O sea que todavía tenemos unos 1.500 años de paso de la energía por Sudamérica y la Antártida antes de que vuelva a pasar por África. Entonces, durante todo este recorrido tenemos que entender que con sus chakras, nosotros tenemos nuestros chakras conectados con los de la Tierra, tenemos que conectarnos con los de la Tierra. Recordar que acá está África, acá está Oceanía, la India, Persia, acá está Asia, ¿sí? China, Japón, Europa, ¿sí? Y empezar a tomarlo de esa manera. Pero después tenemos que ir viendo qué representa cada territorio en cada vez más pequeño. Después termino. Algo a tener en cuenta también es, obviamente, ¿por qué la Tierra? ¿Sí? Hacer un inciso sobre por qué la Tierra. Porque muchas veces nosotros estamos en este planeta que para los humanos parece muy grande, cada día parece más pequeño igual. Pero este planeta visto desde todo el universo es muy pequeño. En realidad, prácticamente uno diría, no afecta en nada, ¿no? O sea, es demasiado pequeño. Entonces, ¿por qué tanto lío por este planeta? ¿Por qué tantas razas viniendo a este planeta? ¿Qué es lo que pasa con este planeta? Nosotros como seres, como espíritus, hace muchísimo tiempo, sabiendo que teníamos que ayudar a anclar la energía en diferentes mundos físicos, empezamos a migrar de un mundo al otro, practicando en diferentes sistemas planetarios. Dentro de esos sistemas planetarios, dentro de muchas galaxias, en realidad no solamente de estas, sino de muchas, lo que estuvimos haciendo fue prepararnos para vivir en mundos que se hacían llamar mundos portal, ¿sí? Los mundos portal son diferentes a cualquier otro mundo. El mundo portal no es solamente porque alguien elige que sea un portal, sino porque el universo mismo, con los movimientos estelares, el ciclo alrededor de los planetas, de los soles, y demás, provoca en cierto momento
que algunos planetas se posicionen en un punto específico de una galaxia que corresponde a un nodo galáctico dentro del cual toda la energía fluye. Para que se hagan una idea, nosotros ahí tenemos una galaxia, pero en realidad si la podríamos ver en 11 dimensiones a la galaxia, no veríamos eso, sino que veríamos un conjunto lumínico de un tejido que parecería más a una telaraña muy rara, muy compleja, que conecta un punto con el otro entre un sol, una galaxia, una estrella, una constelación. Todo se empieza a entrecruzar como una gran telaraña. Las entidades que se dedican a tejer estas telas arañas lo que hacen es permitir que los planetas y los soles tengan constante comunicación y conexión con el espíritu divino de la totalidad. Esos seres, algunos, empiezan a descender información utilizando canales en algunas personas. Hay un ser que es una gran araña, o sea, si la podríamos ver, parecería una araña de luz en realidad, o un ser parecido, una araña muy gigante de luz, que tejen esas redes magnéticas a lo largo de las galaxias y los soles. Hoy en día hay uno muy famoso que se llama Cryon, ¿sí? Lo conocen todos a Cryon, como dicen, o Crión, como le quieran decir, ¿sí? Cryon es una de esas entidades que está trabajando justamente, o trabaja dentro de la red magnética, y uno de los que más información desde ese punto ha pasado al planeta en estos tiempos. Esa red magnética lo que hace es posicionar en cada uno de esos cruces, de esas telas de araña, podríamos decirle, diferentes soles y planetas. Y a veces, de repente, un pequeño planeta o un pequeño sol se posiciona en un punto donde muchas redes cruzan. Imagínense entonces que de repente nuestro Sol explota. El Sol explota y empieza a generar los planetas a su alrededor. De repente un planetoide viene y choca contra otro planeta. Ese planetoide lo hace colapsar, lo mueve de su órbita, ¿sí? Acuérdense del sexo universal, ¿sí? Lo empuja, lo rompe, va a otra órbita, se aleja del Sol, empieza a circular en un nuevo punto y ese planetoide empieza a circular a su alrededor. Eso nosotros hoy lo llamamos Tierra y la Luna, ¿sí? La Luna colisionó en un momento con la Tierra, rompiéndose en muchos pedazos y quedando un pedazo pequeño, que es la Luna. Y la Tierra empezó a alejarse del Sol a través de ese colisionar. Ahora, ¿qué sucede? Al movilizarse la Luna traer agua a la Tierra y la Tierra empezar a tener vida, de repente este planeta se posicionó justo en un punto que se llama un nodo galáctico. Y ese nodo galáctico, ese cruce de información, hace que lo que pase en el planeta que está en ese nodo galáctico, o en el Sol que está en ese nodo galáctico, todos los demás se enteran, se dan cuenta de lo que está pasando. Es como una mosca vibrando en la telaraña. Entonces, de repente, cuando la Tierra empezó a tener vida, desde todos los puntos de la galaxia empezaron a saber, ahí está pasando algo. Sentimos que hacia allá, en aquella estrella, está pasando algo. Entonces muchos empezaron a viajar hacia aquí. Pero de repente, cuando empezaron a viajar, se empezaron a encontrar. Entonces, en el camino, venía una nave y venía otra y dicen, ¿qué hacen estos acá? ¿No? Y los otros, ¿y qué haces tú acá? ¿No? Entonces, al empezar a encontrarse las civilizaciones, hubo bastante conflicto. Pero todas venían porque la Tierra estaba moviéndose y por lo tanto todos se estaban enterando de lo que estaba pasando en la Tierra. Todavía no existía el proyecto de humanidad, estoy hablando antes de los dinosaurios. Entonces, cuando empieza a venir un montón de razas acá y se dan cuenta de que este planeta estaba teniendo mucha vida y estaba llamándole la atención a muchos otros planetas, la Confederación Galáctica, ¿sí? ¿La ubican? La Confederación Galáctica, la ONU de la galaxia. La Confederación Galáctica lo que hace es darse cuenta de que este planeta se iba a convertir en un portal de luz. Un portal de luz implica que, como está en un nodo galáctico, tiene la capacidad de absorber la energía de todos los planetas que están a su alrededor, de todos los soles que están a su alrededor, unirlos en un solo punto y ayudar a que todos los seres que viven en esos soles y planetas puedan trascender a través de un único punto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? La Tierra justo está en un lugar así. Entonces, ¿qué pasó?
de diferentes lugares de la galaxia empezaron a venir a poblar la Tierra. Obviamente estaba en la época de los dinosaurios, entonces no podían venir y poner ciudades, porque no daba, era demasiado caos. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron las ciudades intraterrenas, construyeron debajo de la Tierra y empezaron a anclar en los lugares sagrados, en los nodos magnéticos del planeta, pequeñas bases debajo de la Tierra capaces de trabajar sobre la información de este planeta y crear diferentes arcas, como si fuera el arca de Noé, de diferentes planetas y soles a nuestro alrededor. Lo que hizo esto es que la Tierra empezase a convertirse en una especie de ¿cómo se diría? Una torre de Babel, podríamos decir, ¿no? Una especie de torre de Babel en la que se empezaron a juntar muchísimas razas, muchas de ellas no se podían ni ver entre sí, pero se tenían que unir aquí. La cuestión fue tomada por determinación tanto del espíritu galáctico como de la Confederación Galáctica, de que era necesario en ese momento que no sean todas las razas las que empiecen a venir al planeta, sino que todas las razas se unan en una sola especie, capaz de hacer que la genética de todas las razas que venían de la galaxia se unan aquí y evolucionen en conjunto con el mismo cuerpo, para que no haya conflicto. Bueno, no importa. La cuestión es que empezaron a llegar a este planeta y empezaron a modificar la genética de los seres que estaban aquí, acorde a la Junta de los 13. Nosotros tenemos nuestro Sol ahí, en el borde, la Tierra girando alrededor del Sol, en un costado de la galaxia, y el Sol girando alrededor del Sol central de la galaxia. Hasta ahí me siguen, ¿no? Nuestro Sol va girando alrededor de Sirio, Sirio alrededor de Alcione, Alcione alrededor del Sol central, que son muchos soles y un agujero negro. En ese punto, entonces, se concentra toda la energía del sistema galáctico, por donde se canaliza la energía universal, pero a nuestro planeta llega a través de nuestro Sol. Pero el orden de cómo llega la energía a nuestro Sol es dado por la Junta de los 13. La Junta de los 13, no sé si la ven ahí, no se ve muy bien, pero alrededor de la galaxia están las 12 constelaciones, más la central que está afectando desde el centro de la galaxia. 13 entidades gigantescas que para nosotros son estrellas, pero que en realidad son seres vivos también, que están conformados por estrellas. Imagínense que ustedes tienen un cinturón, ¿no? Con 13 villas. Eso sería cinturón de Orión, ¿sí? Orión, una estrella acá, otra estrella acá, otra estrella en la rodilla. Y ese ser está en el cielo, tiene su propia vida, no tiene forma de una persona, pero su esencia es de un ser que nos está brindando una energía. Como son muchos soles, nos está brindando una energía a nosotros en nuestro sistema. ¿Qué hacen estos seres? Moldean la materia para que nuestro propósito como espíritus y almas se dé correctamente en el tiempo deseado, acorde a lo que el plan necesita, ¿sí? Por lo tanto, cuando un espíritu decide nacer en un planeta Tierra, en un planeta como la Tierra, lo que tiene que hacer primero es pasar por la Junta de los 13, elegir su historia, su karma, pasar el papeleo de lo que sería la vida, ¿sí? Es decir, escribir la vida, el propósito, por dónde voy, quién quiero cruzarme, qué es lo que me corresponde hacer, qué debo traer, qué debo llevar, así, escribirlo todo, y ellos son los que se encargan de moldear para que eso suceda. Pero te ponen límites, dicen hasta acá, ¿no? Acuérdense, ponen límites. De repente cae un asteroide y se terminó. Pero lo que no solo a nosotros como humanos nos ponen límites, sino también a las entidades de la Confederación Galáctica. Entonces les dicen, el planeta Tierra, en ese momento no se llamaba el planeta Tierra, obviamente, el planeta Tierra necesita que una raza consciente sea creada en los próximos 13.500 años. Entonces la Confederación Galáctica dice, bueno, pongámonos de acuerdo y veamos de qué manera lo hacemos. Llegan al planeta Tierra hace millones de años y empiezan a buscar, según la Confederación, según lo que dice la Junta de los 13, que necesitaba la Tierra en ese momento, moldear el cuerpo de diferentes seres para crear una raza capaz de canalizar la conciencia. Por eso buscaron a los seres más inteligentes de la galaxia, del planeta Tierra, para poder hacerlo. Buscaron en la Tierra, en el océano,
y los encontraron en la Tierra, los seres más inteligentes en aquel momento. Eran los delfines, ¿sí? Los delfines en ese momento estaban en la Tierra, no eran seres marinos hace millones de años. Nosotros estábamos en el mar, supuestamente. En realidad no, estábamos en la mitad, ya casi evolucionando bastante. Millones de años estoy hablando. Pero hubo un intercambio geológico en que los delfines se fueron para el océano y nosotros vinimos para la Tierra, al bosque. En esos millones de años se dieron cuenta de que preparar al delfín que había vivido entre la Tierra y el océano era muy importante porque sabría cómo utilizar la frecuencia de los dos grandes potenciales de la Tierra, el agua y la Tierra. Entonces empezaron a trabajar sobre ellos, modificándolos genéticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el delfín solamente se hizo de agua. Entonces quedó en el océano, los cetáceos. Y por el otro lado el homínido. Y el homínido se empezó a parecer un poquito a lo que las confederaciones galácticas necesitaban. Entonces dijeron, este es el segundo animal más interesante de este planeta. Entonces vamos a intentar hacer lo posible con ellos. ¿Qué hicieron? Nos modificaron y a lo largo de millones de años de evolución en que los humanos fueron migrando, fueron convirtiéndose en Homo erectus, Homo habilis y bla, 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 de repente llega una nave, nos modifica genéticamente y nos saca a nosotros así como estamos hoy, ¿no? Entonces, de repente, en tan solo muy poquito tiempo, de unos poquitos miles de años, aparece la especie humana como la conocemos hoy. El eslabón perdido que decía Darwin, ¿dónde está? Está ahí arriba, en la Luna. Entonces, como pasó eso de una forma muy rápida, de repente la humanidad empezó a evolucionar de una forma muy rápida. Pero las constelaciones decían, hay procesos que tendrán que vivir sí o sí para poder anclar la energía en la materia. Y eso implica a veces desconectarse. Entonces la Confederación Galáctica dijo, bueno, vamos a tener que ir a enseñarles las herramientas que nosotros tenemos de nuestros planetas, darle todo lo de nuestros planetas para que empiecen a prepararse para lo que van a hacer, unir todas las fuerzas de la galaxia en una sola raza, en una sola cultura. Le damos todo lo que podemos a estos seres aquí en este planeta, pero hay que advertirles que cada 12.500 años se van a desconectar. Durante 12.000 años. Entonces, claro, todos dijeron, bueno, perfecto, pero ¿qué vamos a hacer durante 12.000 años? Y experimentar la materia, ¿no? Tenían que experimentar concretamente la materia para poder realmente anclar la luz en la materia. Si no sabían cómo era la materia, entonces, ¿cómo iban a poder iluminarla? Por eso mismo, nos explican sobre el ciclo de día y noche galáctico. Día y noche galáctico es algo que nos afecta constantemente y lo vivimos diariamente, día y noche. Unas tantas horas de noche, unas tantas horas de día, mientras la Tierra va girando. La galaxia también gira y por lo tanto también hay día y noche. En esos procesos de día y noche, en que el Sol, nuestro Sol, va transitando por toda la galaxia, es un momento en que vamos pasando de una frecuencia alta de luz a una frecuencia baja de luz. Cuando hay poca luz en el ambiente, de repente todo se empieza a contraer y nos metemos para adentro, tanto frecuencialmente como físicamente. ¿Esto qué pasa? Por ejemplo, en la noche nosotros nos vamos a dormir. Empezamos a tener como miedo de las cosas, no entendemos muy bien lo que pasa, preferimos meternos dentro de casa, acostarnos y por una cuestión biológica de que solamente la luz se procesa estando durmiendo, ¿sí? Entonces nos vamos a dormir durante unas horas. Como los árboles que también procesan la luz mientras están pasando la noche. En el día empezamos a activarnos hacia afuera, el árbol también a canalizar la luz, nosotros a movilizar la luz. Después de noche procesamos la luz, el árbol come. ¿Está bien? Más o menos es así. Se mete para adentro. Pero eso pasa todos los días y lo vamos experimentando. Lo que no nos damos cuenta es que también vivimos noches y días de 12.000 años a nivel solar. Entonces, en los últimos 12.500 años estuvimos viviendo la noche galáctica. Empezó ahí abajo y está terminando ahora. Y empezando el día galáctico, otros 12.000 años. Durante estos últimos 12.000 años estuvimos practicando la densidad, es decir, un periodo en que al Sol no le daba la energía fotónica del centro de la galaxia. Y por lo tanto la estructura estaba densa. Pero hace 26.000 años, sí,
había luz en la galaxia. Por lo tanto, los seres de los diferentes planetas llegaban aquí, daban información, preparaban a la civilización, le enseñaban cosas, los mantenían conectados, le enseñaban sobre la civilización, lingüística, divinidad, etcétera, etcétera, y dijeron, bueno, cuando se desconecten nos tenemos que ir para ver qué hacen ustedes con eso, ¿no? Durante 12.000 años. Entonces, durante 12.000 años nos apoyaron, estuvieron ahí debajo de la Tierra, atrás de la Luna, paseando, mirando por arriba, a ver cómo íbamos bien, si íbamos mal, siempre respetando nuestra libertad de albedrío. No todas las razas, pero algunas sí. Y de repente empezamos el amanecer galáctico. El amanecer galáctico empezó hace 100 años, en realidad, ¿sí? No empezó el año pasado. Empezó hace 100 años y durará unos 150 años más. Se llama periodo de transición. Durante el periodo de transición vamos a pasar desde una luz densa a una luz sutil. Y eso corresponde a romper las corazas y todo lo que está, la crosta que hemos creado a partir de la densidad de la luz. Por eso mismo hay tanto caos social, tanto caos biológico, tanto caos climatológico, porque todas las corazas se empiezan a romper. Cuanto más caos hay, en realidad es porque más cerca estamos de encontrar la luz. Es algo natural en el sistema. Entonces, este periodo que íbamos a vivir acá, a nosotros los seres de la galaxia nos enseñaron. Ustedes vinieron acá para ayudarnos, a todos nosotros, a ustedes mismos, al universo, a la Tierra, a experimentar. Pero para experimentar tienen que ver las diferentes facetas. Por eso van a tener que vivir noche y día galáctico, y dentro de ello, primavera, verano, otoño e invierno galáctico, ¿sí? En nuestra vida lo vamos a vivir año tras año, cada 3 meses. Pero acá lo vamos a vivir cada 5.500 años aproximadamente. 5.500 años de primavera, 5.500 años de verano y así también otoño e invierno. Hace 12.000 años que estamos viviendo la noche galáctica, por lo tanto la desconexión, por lo tanto hace 12.000 años empezó el otoño y hace 5.500 años empezó el invierno. Ahora empieza la primavera. Como empiezan 5.000 años de primavera galáctica dentro del día galáctico, tenemos que recordar qué hicimos en toda esa historia, qué estuvimos haciendo, quiénes nos crearon, de dónde vienen, porque ¿qué pasa? Como nos vamos a posicionar en el exacto punto en que dejamos de estar conectados, tenemos que recordar quiénes éramos cuando estábamos conectados. ¿Qué hicimos en aquel momento cuando estábamos conectados? ¿Cuál era el propósito de la humanidad? ¿Quiénes venían del cielo a ayudarnos para mantener esa conexión? ¿Por qué nos volvemos a conectar ahora? ¿Qué pasó antes? ¿Qué va a pasar después? ¿Sí? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, en este periodo de transición de 250 años, tenemos el tiempo justo, unas 2 vidas aproximadamente, 2, 3 vidas podríamos decir, aproximadamente, para poder asimilar toda nuestra historia, incorporarla y empezar a aplicar lo que vinimos a hacer como humanidad. Primero tenemos que entender de dónde vengo como individuo para poder entender también la historia. Pero es importante que empecemos a hablar de la historia. Entonces, en este proceso, obviamente, nos dejaron de ayudar, entre comillas, siempre estuvieron apoyando, pero ahora empiezan a volver. ¿Cómo empiezan a volver? No van a volver de golpe y se van a poner delante, hola, ¿qué tal? Porque tienen una cabeza enorme, miden como 6 metros, entonces es como un poco choqueante. Algunos son grises, otros tienen los ojos oscuros, entonces van a creer que son malos cuando en realidad no son malos. Bueno, y todas esas cosas de las películas que nos montamos los americanos, sobre todo en Hollywood. Y entonces, de repente, cuando empiecen a llegar, ya tenemos que tener en cuenta quiénes son. Entonces, ¿qué pasa? En este periodo de tiempo, en estos últimos años, empieza a haber, antes había ¿qué? Películas que hablaban mal de los alienígenas, ¿no? Siempre era la guerra contra los alienígenas. Y en el último tiempo, los últimos 20 años, más hacia acá, cada vez los alienígenas tienen un propósito más de ayudar a la Tierra, de conectarse con la persona, ¿no? Así, como es otra cosa. Después siempre aparece alguno que mete el alienígena como el malo, pero están tomando un rol más de igual a igual, ¿no? ¿Esto por qué? Porque obviamente la pantalla es la manera en que nosotros interpretamos la realidad hoy. Entonces, tarde o temprano eso nos va a ayudar a que después tengamos una relación más directa con ellos. Pero mientras tanto, la información llega visualmente por las películas y por mensaje a través de las canalizaciones. En que antes creíamos que eran espíritus, después pasamos a que eran maestros, y ahora nos damos cuenta de que no, de que es un funcionario de Pléyades, ¿no? Un albañil en Sirio, o sea, bueno, cosas así, que nos empiezan a pasar información, sí, por un espíritu, por cuestiones así,
pero que también empiezan a pasar información. Recuerden que nosotros les dimos esto para que ustedes hagan esto, no sé si se acordaron y lo hicieron, bueno, y así. Y empiezan a tirarnos onda porque en el día galáctico vuelven a aparecer.